Señor, tú gobiernas en toda la creación. Oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu gloria y majestad. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 7, verso 12 al 16 de esta manera, dice así: y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no lo abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabéis tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga esto ordenado en todas las iglesias. Oremos al Señor este día. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos porque nos permites estar aquí en tu casa. Levanta tus manos un momento y dile: aquí estoy. Tú sabes cuál es la necesidad de cada hermano. Cada uno trae alguna lucha. Y yo te ruego, Señor, que cada una de las necesidades sean tomadas y sean colocadas en el altar. En ti tenemos confianza, seguridad, victoria. En ti tenemos salud y en ti tenemos respuesta. Señor, en ti esperamos. Y hoy te ruego que la palabra, Señor, nutra, que la palabra produzca vida, que la palabra, Señor, bendiga, que la palabra sea clara, Señor, para cada uno de nuestros hermanos. Que esta palabra, Señor, fortalezca, vivifique. Que esta tu palabra, Señor, el día de hoy nos enseñe todo lo que tú has preparado. Estamos listos para recibir el alimento y queremos ser fortalecidos en el poderoso nombre de Jesús. El pueblo del Señor dice: amén y amén. Ocupe su lugar, por favor. La semana pasada iniciábamos el estudio de este capítulo 7 y comentábamos que aquí se inicia la segunda parte de esta carta que Pablo le está escribiendo a los Corintios. Hay una serie de preguntas que ellos han estado planteando a través de una carta que le hicieron llegar al apóstol, y que este momento Pablo lo aprovecha en la carta para poder responder a todas estas inquietudes. El capítulo 7 entonces inicia hablando acerca del matrimonio, de la soltería, del celibato, de la viudez. Y la semana pasada hablábamos acerca del matrimonio entre creyentes. La vida matrimonial es desafiante, es una aventura y nunca dejamos de crecer, de aprender. Estamos en constante aprendizaje. Si alguien se ha tomado la equivocada idea de pensar que el matrimonio es un lugar en donde todos los días vamos a tener paz, armonía y todo va a marchar en acuerdo, se ha equivocado. Si alguien considera que el matrimonio es un lugar en donde él va a encontrar la felicidad y se casa para ser feliz, también está tomando el camino equivocado. Porque nosotros no nos casamos para ser felices, nos casamos para hacer feliz a la otra persona. Y la otra persona debe tener también la misma perspectiva, la idea muy clara. Así que si alguno de ustedes, entre los jóvenes, piensa que se va a casar porque quiere casarse para ser feliz, desde ahí ya está equivocado.
tenemos nosotros que casarnos pensando en que vamos a hacer feliz a la otra persona. Y ahí es donde, cuando nosotros entendemos eso, esa es la clave para que los matrimonios puedan crecer, puedan estar saludables, puedan ser matrimonios fuertes, matrimonios bíblicos, matrimonios que nos ayuden también a diseñar un modelo para que otros aprendan de nuestro matrimonio. Pero ahora, lo que vamos a presentar en este pasaje es el matrimonio en yugo desigual. Ahora, el matrimonio en yugo desigual es un dolor de cabeza, queridos hermanos. Si el matrimonio entre creyentes nos va a causar conflictos y problemas, porque a ver, ¿quién de aquí de los matrimonios nunca ha tenido una pelea? ¿Quién de los matrimonios de aquí nunca se ha ido a dormir a la otra habitación o se ha quedado en el patio a dormir? ¿Quién dice, no, mi matrimonio es perfecto, mi matrimonio es miel sobre hojuelas? Tuvo la luna de miel y al paso del tiempo nosotros nos tenemos que reinventar, una reingeniería en el matrimonio. Porque si nos quedamos con esa idea equivocada de que yo quiero que sigas siendo igual, que me ames y que nunca cambies, no, esas afirmaciones son peligrosas. En el matrimonio hay cambios que se van a ir dando y en nuestra personalidad vamos a cambiar. Después de los hijos, las cosas no vuelven a ser las mismas. No podemos dormir el mismo tiempo, no tenemos la misma libertad. En cierta manera estamos, no sé si sea pertinente usar la palabra atados de cierto modo. Y las cosas cambian, nuestro físico cambia, nuestra manera de ver las cosas cambia. Así que tenemos que reinventarnos en nuestra vida matrimonial también, a través de los cambios físicos, a través de la forma en que vemos las cosas. Esos cambios nos tienen que llevar también a cambiar. Yo creo, y a la luz de la Biblia puedo afirmar, que no debemos amar a nuestra esposa como en el día en que le pedimos que se casara con nosotros y la llevamos al altar. Nuestro amor por él o por ella tiene que crecer todos los días. El amor de Dios por sus hijos es un amor inagotable, y el amor de Dios cada día nos está sorprendiendo. Así que Cristo debe ser el fundamento en toda relación, y ahí entra el matrimonio. Si esto no se da así, la tarea que se va a desarrollar va a tener un doble esfuerzo y una exigencia doble también. Aquí en la reunión puede haber hermanas que en silencio, y también hermanos que están luchando con sus sentimientos, con sus ideas y con una serie de asuntos en su relación matrimonial. Algunos incluso están pensando en el abandono, en el divorcio. Por eso se ha dicho de forma acertada y oportuna que nadie de nosotros debe juzgar a las demás personas, pues no sabemos las cargas que ellos traen a la iglesia, ni tampoco sabemos las luchas que cada uno está enfrentando. Cada uno de los hermanos que ha venido a la reunión el día de hoy, tú como joven, señorita o matrimonios, traen sus propias necesidades, cargas, pruebas, un sinnúmero de cosas. Y el matrimonio en yugo desigual puede ser una carga con la que alguien está luchando. Viene a la reunión a escuchar la palabra de Dios para que Dios pueda restaurarle, para que Dios le pueda dar dirección, o para saber de qué manera resolver los conflictos en su relación matrimonial. Los problemas en el matrimonio te roban la bendición. Los problemas en el matrimonio te roban la paz que sobrepasa todo entendimiento. Los problemas en el matrimonio te pueden llevar a la incredulidad. Los problemas en el matrimonio también pueden sacar el lado más amable y más bueno de nuestra vida, o pueden sacar la peor versión de nosotros, como aquel épico villano de aquellas películas de la guerra de las galaxias. Podremos sacar entonces en el matrimonio lo peor de nosotros o lo mejor que hay en nuestra vida. De ti depende en cierta forma luchar para que tú puedas sacar lo mejor de tu pareja, para que Dios te use y tú puedas ser el instrumento de Dios. Hay una frase que en cierto momento compartíamos con el hermano Adalid, y él decía lo siguiente, que alguien también se lo compartió a él, que nuestra esposa o nuestro esposo es el cincel que Dios ha tomado para poder
moldear el carácter y la personalidad de quienes somos. Así que en tu esposa o en tu esposo tú puedes ver a ese cincel que Dios ha tomado, y para que el gran maestro esté haciendo un diseño perfecto en tu vida y en la vida de tu pareja. Alabado sea el nombre del Señor, porque Dios no nos abandona, porque Dios usa cualquier circunstancia para hacer las cosas y para que sus propósitos se puedan alcanzar. Así que a la luz de la palabra, el matrimonio en yugo desigual requiere para nosotros como creyentes la palabra que sea oportuna y que la podamos nosotros entender. Estos versículos que leíamos del 12 al 16 nos van a dar indicaciones específicas y precisas respecto a lo que el matrimonio en yugo desigual representa y qué tenemos que hacer y cuáles son las implicaciones del matrimonio en yugo desigual. Lo primero que quiero decir es que esta idea del matrimonio de yugo desigual tiene su origen en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 14, que dice esto: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia y la injusticia, y qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Esta idea tiene un origen aún más lejano en la historia de la palabra. En Deuteronomio 22:10 se afirma esto, fíjese: no ararás con buey y asno juntos. Lo que la Biblia nos refiere, y creo que hemos utilizado esta frase, no os unáis en yugo desigual. Lo que la Biblia nos está diciendo es que nosotros no podemos mezclarnos con aquellas personas que no son acordes a nuestra vida como creyentes. En otras palabras, un cristiano no habría de asumir una relación con alguien que no ejerza su misma fe. El yugo desigual es una barra de madera que se utilizaba en los tiempos del apóstol Pablo para colocarlas en el cuello de los bueyes. Imagínense la barra, y aquí fíjese, hasta lo puedo ejemplificar bien. Y la barra de madera salía y había en el otro extremo un círculo para que también se lo colocaran al otro buey. Así que dos bueyes tenían que llevar una carga y les era colocado el yugo. Y esto porque tenían que labrar la tierra. Ellos tenían que arar, y de esa manera se preparaba la tierra para poder sembrar. Pero había un problema. Cuando uno de estos bueyes era más alto y más fuerte y el otro más débil y más bajito, cuando ellos iban por la tierra para arar, los surcos no estaban hechos de forma correcta. Así que Pablo toma esto para decirnos que no podemos nosotros unirnos con algo que es desigual. Es como querer mezclar el agua y el aceite. No podrían los creyentes entonces querer ser luz y juntarse con las tinieblas. El yugo desigual no permite realizar la tarea indicada, y el lugar en donde ellos estaban trabajando, estos animales, pues no era un lugar que quedara así como la persona hubiese pensado. Estaban trabajando en desacuerdo los bueyes, y esta implicación es la que tiene que ver en nuestra vida como cristianos. Cuando nos unimos en yugo desigual, a menudo nosotros vamos a trabajar de forma desigual. No vamos a ir por el mismo carril. No vamos a hacer las cosas bajo la misma intencionalidad. Cuando trabajamos de esta manera, no vamos nosotros a cumplir el propósito de Dios. Y este pasaje a menudo se va a utilizar para aconsejar a los solteros y decirle que se fijen bien cuando tomen la decisión de qué persona van a elegir para estar con ellos el resto de su vida. Muchos utilizan el pasaje y dicen: no te unas a yugo desigual, para intentar disuadir la intención en la vida de un joven o una señorita que está en una edad casadera y ya está a punto de elegir a una persona con la que va a pasar el resto de su vida. Pero además de aconsejar, usamos esta palabra para exhortar a los creyentes
que viven en una relación matrimonial de yugo desigual. Aunque cabe decir que muchas veces cuando utilizamos esta palabra para exhortar, hemos causado daño en el corazón de algún hermano o de alguna hermana. En Corintios se está presentando un problema singular. Mire, lo que está sucediendo en Corintios es que Pablo está predicando y entonces la gente escucha, la iglesia se establece, la iglesia nace, Pablo se va a lo largo de 3 años, se ausenta y la iglesia comienza a tener problemas porque fueron matrimonios los que estuvieron expuestos a la proclamación del evangelio. Ellos no eran cristianos, escucharon el mensaje del evangelio y uno de los dos, el hombre o la mujer de algún matrimonio, aceptó el mensaje de Jesús, abrazó la fe, se arrepintió y se convirtió en un discípulo del Señor. Pero la otra persona no quiso seguir el mensaje del evangelio. Y ellos entonces tienen el problema porque no saben qué hacer. Ellos ya se convirtieron al Señor, pero su pareja no lo ha hecho. Y ahí surgen las dudas. Ahí están las interrogantes. Si la repudian o no la repudian. Es decir, si se divorcian o no se divorcia. Si se separan de esa mujer que no quiso abrazar el evangelio o siguen con ella. No saben qué hacer. Ellos tienen temor de causar delante de los ojos de Dios una afrenta o un pecado. Y es a estos cristianos a los que Pablo les escribe y les dice el apóstol Pablo que ellos deberían de permanecer unidos. Así que el pasaje no nos está enseñando ni nos está autorizando para que podamos divorciarnos. La Biblia nos está diciendo a través de Pablo que el cónyuge creyente no debe abandonar a su esposo o a su esposa, según el caso, si no es creyente. En el versículo 12 y 13 leemos que si consiente él o si consiente ella convivir con alguien que es cristiano, no lo abandone. Pablo no está alentando a los hermanos a que abandonen a sus parejas que no son creyentes en el Señor. Estar casado con una pareja que no es cristiana, queridos hermanos, no es motivo de una separación. Esto no es motivo para que el divorcio se dé en la relación matrimonial. Mire, la Biblia presenta algunos motivos que son lícitos para que se pueda dar el divorcio entre los creyentes o entre los no creyentes. ¿Cómo es eso? Sí, no es el propósito de Dios el divorcio. No es lo que Dios quiere para las familias. No es el diseño ni la intención de Dios para ningún matrimonio. Pero el Señor le dijo a Moisés: por la dureza de vuestros corazones es que el matrimonio se ha fracturado. Por la dureza de los corazones es que los matrimonios toman la decisión de separarse, a lo cual Jesús le llama repudio. Mire, la Biblia nos dice en Romanos 7:2 lo siguiente: porque la mujer casada está sujeta a la ley del marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que aquí se cumple aquella famosa frase: hasta que la muerte los separe. Lo que puede venir a traer una separación en el matrimonio, según Pablo en Romanos 7:2, es la muerte. Es la única forma en cómo legalmente la persona queda libre para poder rehacer su vida, para poder juntarse con alguien más. La Biblia nos habla también que la infidelidad, el adulterio, en Mateo 19:9, que dice lo siguiente: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación. Es decir, que la Biblia le da a través de esta palabra un cuidado para aquella persona que ha sido agraviada. Si a usted en su vida matrimonial su pareja le ha sido infiel, puede pasar por su mente la posibilidad de separarse, de divorciarse de esa persona. La Biblia lo toma como algo lícito, pero no es lo que Dios quiere. Ningún pastor alentaría a alguien de su comunidad, de su iglesia, para que vaya inmediatamente al divorcio.
La palabra de Dios nos insta de que somos pacificadores y reconciliadores. Ciertamente reconciliadores por medio de Jesús. Y en medio de la vida matrimonial debe existir la reconciliación, el cuidado. Se dice que las cosas que hoy se rompen se desechan. Y pareciera que esta afirmación en la vida matrimonial también tiene la misma aplicación. Pero tenemos que esforzarnos por reparar las cosas que se han roto. Tenemos que trabajar encarecidamente para que haya estabilidad en nuestra relación matrimonial. Si a usted no le gusta trabajar, si a usted no le gusta tener que invertir tiempo en otras personas, si usted no quiere ser un pacificador, un reconciliador, mostrar humildad y perdón, entonces no está preparado para llegar al altar. Tenemos que hacer consideraciones. Los jóvenes, antes de llegar al altar, necesitan tener una madurez económica, necesitan tener una madurez emocional y necesitan también tener una madurez espiritual. Estos tres elementos son parámetros para que podamos tomar la decisión de ir al altar. Así que el adulterio o la infidelidad, Dios nos dice a través de Mateo 19:9, mediante la misma expresión de Cristo, que alguien que ha sido infiel pudiera tener la oportunidad de reconstruir su matrimonio, pero si la persona afectada, su pareja en este caso, no quiere nada más con él o con ella, está en su derecho, según la Biblia, de alejarse, de separarse, de divorciarse, de manifestar repudio. Número 3. La Biblia nos habla también que a través del abandono del cónyuge que no es creyente, dice Pablo en Corintios 7:15, pero si el incrédulo se separa, pues que se separe. Ah, caray. Sí, si el incrédulo se separa, pues que se separe. Es importante decir, hermanos, que en el caso de la iglesia de los Corintios, son hermanos que ya están casados y llegan a los pies de Cristo casados y ahí se convierten. No se trata de creyentes que estén orando. No es así como que usted es un creyente, un hijo de Dios que está buscando a una pareja, que está pidiéndole a Dios, que está ayunando al Señor para que venga una pareja a su vida, para que usted encuentre a quien va a ser su esposo o su esposa. No, se trata de creyentes que antes de que ellos vinieran a los pies de Cristo, antes de eso ellos ya estaban casados, y cuando vienen a los pies de Cristo, uno de los dos se convierte. ¿Y ahora qué hacer? Imagínese que por la fe que usted ejerce en Jesús, su cónyuge le dé a elegir tu religión, tu fe o yo. Porque hay casos así. Hay casos que pasan de esa manera y te dicen, a ver, ¿qué vas a elegir? ¿Qué vas a escoger? ¿Tu Dios o yo? Y muchas veces las hermanas, aunque también hay casos de hermanos que dicen, Dios. Yo prefiero 1,000 veces ir con Dios. Yo prefiero estar con Dios. Y lo eligen. Y hay quienes dicen, pues me voy de la casa, y lo usan esto como una forma de intimidación, de amenaza o hasta de violencia psicológica. Y Pablo dice, bueno, si alguno de ellos no consiente y se quiere ir, que se vaya. Adiós. Aquí surgen muchas preguntas, pero ¿qué va a pasar con esa persona? Eso lo vamos a ver más adelante en otros mensajes. ¿Se puede volver a casar? Si se divorcia, hay recasamiento. ¿Qué pasa con estos hermanos? Así que debemos de tener mucho cuidado, hermanos, como iglesia. Jóvenes, son estas dos cosas diferentes. El cristiano debe buscar la dirección y la voluntad de Dios cuando quiera unir su vida conyugal con alguien. Debemos saber que el matrimonio desigual no va a contaminar a los hijos. Hay quienes creen que cuando hay un matrimonio desigual, un matrimonio en donde hay un creyente y un no creyente, pareciera que los hijos van a vivir y van a nacer bajo maldición, y no es así. Pablo dice que cuando nosotros somos creyentes, cuando hay un creyente en la casa, por ese creyente hay bendición.
Por ese creyente hay influencia espiritual. Por ese creyente único, sea el esposo o la esposa, Dios va a santificar a los hijos en el Señor. Así que nuestros hijos que nacen en un matrimonio como estos, de yugo desigual, son hijos bendecidos, al igual que los hijos que nacen en los matrimonios creyentes. Es la influencia del poder del evangelio. Porque ahora no solo estoy hablando palabra, no solo estoy anunciando un mensaje, porque el evangelio no solo es palabrería. El evangelio opera en el poder de Dios. Pablo por eso dijo que el evangelio es poder. Poder para transformar, para bendecir, para santificar. Y Dios no puede ser limitado en su poder. Dios es todopoderoso y santifica a nuestros hijos en ese matrimonio. Y hay quienes creen, fíjese, que si nosotros nos juntamos con alguien, tenemos una relación con alguien no creyente, nos casamos con esa persona, entonces ese matrimonio no va a prosperar o no va a ser bendecido. Ese matrimonio no es bien visto por Dios. Lo que la Biblia dice respecto a esto es que Dios utiliza la vida del que es cristiano para poder llevar el mensaje del evangelio al que no es creyente. Por eso puedo decir que el matrimonio en yugo desigual es una oportunidad para predicar el evangelio. Dice el versículo 15: pero el incrédulo se separa, pues que se separe, pues el hermano no está sujeto a servidumbre en semejante caso, sino en paz, a la cual Dios nos llamó. Porque ¿qué sabes tú, mujer? ¿O qué sabes tú, hombre, que tal vez tu esposa pueda ser salva por medio de ti? El verso 15 afirma que todos tenemos que vivir en paz. Pablo le dice a los corintios que debemos estar en paz para con todos. Eso es algo valioso, es un baluarte en nuestra vida, tener paz. Mire, hay hogares, hay matrimonios, hay familias que se han convertido en campos de guerra. Hay familias, incluso cristianas, matrimonios entre creyentes, y sobre todo cuando son matrimonios en yugo desigual, en donde la mujer va a las reuniones y anda a las prisas y desatiende asuntos del hogar, o a veces asuntos de su vida espiritual, y no ha habido acuerdos. Y hay momentos en los que la situación es tan terrible, en que los matrimonios son insostenibles. Hay mujeres que son violentadas. Me voy a sentar un momento. Hay mujeres que son violentadas. Hay mujeres, queridos hermanos, que incluso dentro de la iglesia vienen con cargas, pero les da vergüenza decir, compartir todo lo que viven en el seno de su hogar. Los matrimonios que son desiguales, esos matrimonios en los que no hay compatibilidad en las metas, en los propósitos, en la visión, en los objetivos, principalmente espirituales, pueden traer mucho daño y dolor al corazón. Estos matrimonios muchas veces por tantos medios han intentado mantenerlos, que no se caigan. Tratan de reconstruir todos los pedazos que están ahí tirados, pero a veces hay situaciones que son insostenibles. Y en estos casos, en estos matrimonios en donde no hay forma de reparar los daños, dice Pablo, lo mejor es que se vayan, que se separen. Si hay violencia y la vida de una mujer, incluso de la iglesia, está en peligro, si en casa hay muchas situaciones y se siente vulnerable, y el marido o la mujer dice, ¿sabes qué? Me voy. Muchos toman la actitud incorrecta al querer con este tipo de forma de actuar, que la pareja le ruegue y le diga, quédate, no te vayas, mira, la vida no va a ser la misma si tú no estás. Intentan manipular, intentan hacer daño. Y Pablo dice, es mejor que se vayan.
Pero este consejo es después de haber trabajado, de haber intentado, de haber orado, de haber ido a consejería, de haber ido a terapia quizá familiar, de haber ayunado, de haber buscado una manera de reconciliarse, y no de buenas a primeras, vete, está bien. No, lo primero que se tiene que hacer es tratar de reconstruir y de lograr que el matrimonio permanezca. Así que si a usted le vienen a pedir un consejo y le dicen: oye, mi esposo, mi esposa me ha amenazado y me dice que se va a ir, ¿qué puedo hacer? Intenta mantener tu matrimonio. Pero si el matrimonio, después de orar, de haber ido a la iglesia, de haber recibido consejería bíblica, pastoral, de haber ido a muchas terapias, o tratar de hablar con la familia, y no se resuelve, ni modo, que se vaya. Es mejor que estén separados, porque no hemos sido llamados a estar bajo la esclavitud y bajo una pena, bajo ese infierno, sino que hemos sido llamados para estar en paz, para vivir en tranquilidad, para tener esa paz que Dios nos da en la vida. Hay muchos que salen de casa porque quieren encontrar paz, cuando tendríamos que tener esa paz en nuestro propio hogar. Hay muchos que no quieren llegar temprano, y es por eso que en estos tiempos de COVID, de contingencia, los divorcios aumentaron terriblemente, y no solo en alguna parte del mundo, sino que en todo el mundo, principalmente en China, países asiáticos, europeos y latinoamericanos. Como en Perú, el 51% de los matrimonios se está divorciando en Perú. En los Estados Unidos, la gente también se está divorciando. 2 matrimonios se dan por día y 1 se va a divorciar. Así que de cada 2 matrimonios va a haber un divorcio. Imagínense la estadística: de cada 10, 5 divorcios. Tenemos que trabajar en el hogar, en la familia. Yo tengo que tener el deseo de ir a casa, de decir: yo quiero estar en casa porque sé que ahí voy a encontrar tranquilidad. Yo quiero estar en casa porque sé que en casa la presencia de Dios está ahí. Yo quiero ir a casa porque en mi casa me voy a encontrar con la persona a la que yo le he prometido amarla hasta el resto de mi vida. Quiero ir a mi casa para estar con la segunda persona más importante después de Dios, que es mi esposa, mi familia. Tengo que ir a casa y tengo el deseo de estar en casa con los míos para poder disfrutar uno de los más grandes tesoros que he recibido de Dios, que es la familia. Pero hay otros que a la inversa, que dicen: no quiero ir a mi casa, quiero ir a echar las retas, a echar unas cervezas, quiero irme, lo que menos quiero es estar ahí. Lo más delicado de las estadísticas es que incluso los creyentes, los hermanos, se están divorciando también. Una vez preguntaron que por qué el divorcio no era bien visto entre las asambleas de Dios, y dijeron 2 cosas. Primero, porque nos ajustamos al modelo de Dios en la Biblia, y número 2, porque si diéramos la aprobación del divorcio, seguramente muchos se habrían de divorciar. Para ir finalizando, lucha. Para perseverar necesitamos de la fuerza que viene de Dios. Lucha por tu matrimonio a toda costa. Invierte. Estás llamado a vivir una vida de paz con todos los hombres, Romanos 12:8. A luchar para mantener tu relación, alejarte de los pleitos. Estás colocado ahí para que puedas ser un canal de bendición y para que seas la persona indicada que pueda provocar la felicidad en la vida de tu cónyuge. ¿Qué hacer en el caso de los cristianos, hermanos? Antes de ir aterrizando el mensaje, porque estamos hablando de un cónyuge que es cristiano y de un cónyuge que no es cristiano, y el no cristiano le dice: me voy, me largo, siga a tu Dios, lo eliges, vete. Pero ¿qué hacer cuando son los 2 cristianos?
Cuando los dos tienen la misma fe, cuando los dos buscan al Señor, son líderes, sirven. ¿Qué hacer en esos casos? Antes de responder esa pregunta, les quiero decir que el yugo desigual no solo es allá afuera, El yugo desigual también es dentro de la iglesia. No es garantía elegir a una persona que viene todos los domingos a la iglesia o que incluso sirve al Señor dentro de la iglesia. El yugo desigual no solo puede darse allá afuera, se puede dar aquí entre los mismos hermanos o los mismos que son parte de la iglesia. Así que debemos tener mucho cuidado, y en ese sentido tenemos nosotros que aprovechar la amistad y el noviazgo, que son etapas del matrimonio, y la última etapa es el matrimonio, para poder platicar de nuestros intereses, de nuestra vida espiritual, de cómo queremos nosotros planificar nuestra vida, cuántos hijos queremos tener, qué es lo que esperamos el uno del otro. Mire, quiero entonces ir a la pregunta: ¿qué hacer en el caso de que los matrimonios entre creyentes se quieran separar? Bueno, la idea del matrimonio es para toda la vida. Nunca se habla en la Biblia de separación. Se habla de luchar, se habla de orar, se habla de ayunar, se habla de reconciliarnos, de buscar soluciones, de perdonarnos, de reconstruirnos, de reinventarnos. Se habla de no conformarnos a este mundo, sino renovar vuestro entendimiento en el Señor. Se habla de que no tengamos un corazón duro. Se habla de que podamos mostrar amor hacia los demás, pero por la dureza del corazón, porque algunos no quieren vivir en paz con sus semejantes, y muchas veces porque el orgullo puede más que la humildad en el corazón, deciden separarse. No, como creyentes no podemos nosotros detener a nadie, aun cuando él sea un creyente y el corazón se parta en pedazos, no podemos detener a nadie. El consejo es: busca la solución si eres un creyente para que el matrimonio se restaure. Pero si no se puede hacer nada más, tenemos que dejarlo en la voluntad y en las manos del Señor. Porque si ese matrimonio te está amargando, te está robando la paz, ese matrimonio se está volviendo en una maldición en lugar de que sea una bendición en tu vida, lo mejor es que esa persona, él o ella, se vaya. Dios está aquí. Dios está aquí. Hermano, y finalmente Pablo dice que ¿qué sabes tú? Probablemente tu cónyuge, tu esposo, tu esposa, porque estamos hablando de personas casadas, tal vez él se convierta por tu testimonio, por tu predicación, por tu influencia, por lo que tú estás haciendo. ¿Tú qué sabes? Que el día de mañana esa persona se pueda convertir y venir a los pies del Señor, y la vida pueda ser mejor, porque en Cristo todo es nuevo, todo es mejor, todo es duradero, todo es firme. En Cristo habrá problemas, habrá necesidades, habrá tormentas que enfrentar en la vida matrimonial, pero en Cristo podemos llorar con alegría. En Cristo podemos tener vida. En Cristo podemos tener esperanza en medio de la desesperanza. El Señor quiere bendecir tu matrimonio, tu casa. El diablo se ha empeñado en atacar desde el Génesis 3 el matrimonio y la familia. El diablo quiere ver familias destruidas, separadas. El diablo quiere ver hijos perdidos y marcados por una serie de situaciones que no los dejen vivir en esa plenitud. Hay muchas historias que nosotros podríamos contar. Historias, como lo dice el título de una película, Secretos de Familia. Historias en donde muchos han sido marcados por violaciones. Hay quienes han sido marcados por discriminaciones dentro del mismo seno de la familia. Padres alcohólicos, violentos, madres ausentes, infidelidades, hijos
a los que equivocadamente desde una opinión personal son llamados medios hermanos. Si es de papá o es de mamá, creo yo como pastor que es mi hermano. Cada quien tiene una opinión o puede tener una opinión distinta. Hay familias que han sido marcadas e hijos por violencia. Y en el matrimonio tenemos una herramienta para poder cambiar sustancialmente, hermanos, esta sociedad. Esta sociedad puede cambiar desde la familia, desde la casa. Esta sociedad puede ser diferente. Y podemos predicar desde ahí, en el hogar. Desde ahí podemos enseñar principios y valores. Y podemos enseñar la palabra del Señor. Los matrimonios entre no creyentes, para los que van a elegir, este es el consejo: tengan cuidado, elijan bien, abran bien sus ojos también. Y si ustedes toman una decisión de unirse con alguien que no es creyente, van a tener que ponerle un doble esfuerzo y van a tener que transitar la segunda milla. Para los hermanos que están casados con un hombre o una mujer que no es creyente, muestra la luz de la palabra a través de tu vida, da un buen testimonio y predícale. Mantente firme ante las pruebas, ante las necesidades. Pero si tu vida está en peligro, pero si te amenaza de que se va a ir, déjalo y que se vaya. Confía en Dios y que Dios bendiga tu matrimonio. Dios bendiga tu matrimonio. Dios bendiga tu matrimonio. Dios bendiga tu matrimonio, tu casa, tus hijos. Dios cumpla en tus hijos el propósito que Él tiene para tu vida.